América Latina tiene que empezar a cambiar de un modelo primario exportador que le proporcionó muchos recursos en esa última década. Recursos que se emplearon, yo creo bien. Cuando uno mira resultados de distintos países, pues la pobreza se redujo de una manera como no había pasado en periodos anteriores. CEPAL ha mirado muy cuidadosamente en que ya no nos devolvemos, ya en estas crisis sabemos cómo conservar lo ganado y no nos devolvemos. ¿Por qué? Porque se crearon instrumentos más flexibles que van y apoyan directamente a las familias, redes de protección, ¿no? Que funcionan en algunas partes mejor que en otras, pero hoy tenemos instrumentos. Hoy, dijéramos, la región no puede preciarse de que solucionó todos los problemas, pero aprendió a tratarlos mejor y a no devolverse, porque cuando volvía a arrancar, a veces era de más atrás de donde había partido antes de la crisis. Entonces creo que en eso nos ha ido bien, pero hay temores de que la pobreza se vuelva pues no a disparar, pero sí a deteriorar un poco. Los resultados que ya comienzan a verse muestran que inmediatamente se deterioran los ingresos por la cuestión productiva, por la desaceleración económica. Inmediatamente pues se sufre el empleo, sufren los ingresos. Fíjense que quisiera decir también porque es uno de los aprendizajes incluso que hemos tenido los que pues andamos en esto hace rato, y es que la política social no resuelve el tema. Yo lo vivo diciendo con mucha fuerza, porque eso a veces tranquiliza al sector público, a los académicos, a los empresarios, de que allá hay alguien que está haciendo la tarea, ¿no? Y resulta que no, que el análisis de estos últimos 20 años muestra que la política social fue importante, pero más en haberse articulado bien con mejoras en el mercado laboral y en los ingresos. O sea, fue mucho más el poder de las mejoras en los ingresos, de las aperturas de oportunidades laborales, del esfuerzo de los mismos hogares en sus iniciativas y en sus emprendimientos de todo tipo, los que lograron. Nosotros acabamos aquí de terminar un trabajo pues para Colombia, pero que puede generalizarse, y miramos los ingresos más pobres de la población, porque hay un poco como el cliché de que es que esas personas viven de las ayudas del sector público, de los subsidios condicionados. Y para nosotros fue sorpresa que el 70% de los ingresos de los más pobres son de sus propios esfuerzos, que no serán formales, que no serán permanentes, continuos, pero que sí reflejan, ¿no? que es la gente la que hace cosas por ella misma. Y en las ayudas, resulta que el 80% de esas ayudas vienen de otros hogares, no son las ayudas públicas. Eso fue lo más pues sorprendente, cuando uno ya desglosa, esas ayudas vienen de las remesas. Se hacen en esos hogares, hay gente que sale o al país vecino o a la frontera o más allá, ¿no? Y manda a sus familiares recursos, y eso hace otra buena parte. Y ya una parte pequeña son las ayudas públicas. Entonces eso desmitifica un poco de que la pobreza salió porque se le invirtieron grandes recursos, que es cierto, se invirtieron recursos, pero no es eso. Entonces siento que hubo aprendizajes y que nos mostraron la dirección hacia el mercado laboral y hacia algo que siento que ustedes conocen muy bien, que es como la articulación de lo productivo y lo social. Algo que como en títulos técnicos dicen la inclusión productiva y social simultáneamente. No sé por qué se nos fue creando la idea de que uno hacía primero la inclusión social y luego venía la productiva, como si eso fueran dos etapas. Y resulta que eso es simultáneo, que a medida que logramos ampliar coberturas para que la gente tenga accesos a servicios básicos, a mejorar su educación, a tener accesos a salud, a que el agua potable le llegue las 24 horas del día, a todas esas cosas que el sector público pues es su función principal y se ocupa,
pues eso no es que hay que esperar a ver luego sí, como si la gente se graduara de eso y luego saliera a buscar oportunidades laborales. Entonces la simultaneidad es muy importante. Porque hasta ahora tenemos una agenda pues que tiene un lindo mensaje y es vamos a articular lo productivo, lo social, lo ambiental, vamos a tener indicadores, vamos a medir. Pero eso requiere mucho trabajo para que eso se dé en realidad, ¿no? Y uno de los puntos son las capacidades. Y ahí pues tenemos, los retos son inmensos porque ya no es solamente los que teníamos tradicionalmente, ¿no? Que la gente supiera leer y escribir, que desarrollara sus capacidades básicas. Hoy los retos son más fuertes y creo que me he dicho, sí están mucho en los escritos y en los mensajes de los expertos, pero todavía yo no lo veo muy en políticas concretas para las personas. Y es toda la capacitación en los temas hoy digitales, por ejemplo. Cuando ya un celular le puede permitir a una persona de una comunidad apartada conocer demandas de lo que produce o de sus servicios o proporcionarse a sí mismo. Eso cambia y requerimos pensar mucho más cómo usar eso, cómo usarlo bien, cómo que la gente lo use bien. Ya sabemos que lo usan, un celular es lo más fácil, pero hoy hay otros que es necesario. En ese tema de capacidades ahí lo veo. Y uno que es más relacionado con la ciudadanía, ¿no? En cómo los espacios que se establecen entre que se hacen las comunidades, con sus organizaciones, con las empresas que hacen, también desarrollan capacidades de cómo interactuar entre ellos, pero también con las políticas públicas. Ahí yo siento que hay un divorcio total. Yo trabajo mucho más con las políticas públicas y uno piensa como el territorio como algo que está ya quieto, que no se mueve y al que hay que llevarle agua, luz, servicios educativos, la escuela, el hospital, y resulta que eso es como de doble vía. Y esas vías no están establecidas o están establecidas de carácter muy nominal, muy formal, ¿no? Entonces una reunión de compartir, pero no hay esos espacios, que es como yo me imagino, eso lo deben saber mucho mejor los politólogos, que se establecen como, o se solidifican como capacidades ciudadanas, ¿no? Y formas adecuadas de solicitar y de pedir y de establecer pactos, no sabemos pactar, no sabemos decir, no sabemos priorizar y decir, bueno, primero va esto, no se puede todo, pero podemos hacer esto. Y la segunda que tú planteas, pues es a la que me he dedicado, no sé, en estos últimos años pues recientes, que es al del territorio. Yo creo que las políticas centrales pues serán siempre necesarias. La sectorialidad es muy importante, ¿no? Porque especializan, pero eso tiene lugar, los beneficios de toda esa especialización y de toda esa rigurosidad que tienen las políticas centrales, tienen lugares en el territorio, cuando llegan a las comunidades que son distintas, que tienen distintas formas, que tienen entornos que les exigen de manera distinta. Ahí las políticas públicas llegan muy difícilmente, porque no nos hemos pensado el territorio. En algunos países han empezado, o incluso las estructuras administrativas de los países ayudan a eso. Pienso yo en los federales, ¿no? Argentina y Brasil, quizás hasta México, tienen más facilidad porque los estados están más cerca, digamos, en cierta forma. Pero los que somos más centrales, ¿no? Como Colombia, pues hay una gran dificultad y ya hay mucha sensibilidad de que se requiere. Aquí en Colombia particularmente hay una gran nueva vertiente que dice hay que hacer políticas diferenciadas para el territorio. No, esa es una parte, yo digo que esa es una vía, eso está muy bien, pero el territorio mismo tiene que saber cuáles son sus límites, cuáles son sus vocaciones. Y en eso, déjame que recuerde algo que me parece de las cosas más bonitas y más iluminadas que yo he leído en estos últimos años,
que es el informe sobre la medición del progreso del mundo. Yo lo comento mucho porque me impactó mucho. Que hicieran, pues, no por nada, 2 premios Nobel muy destacados, Amartya Sen, uno de ellos, y Joseph Stiglitz, el otro, con otro que pues no está todavía nominado al Nobel, pero también es un intelectual de muchas calidades, que es Jean-Paul Fitoussi. En pensarse eso, ¿no? En pensar cómo es. Además tuvieron la suerte, cuando uno mira la lista de gente que participó en eso, pues estaba Atkinson, pues no sé, gente de muchos quilates que ilumina el pensamiento del mundo. Y uno de ellos, el que los coordinó a todos, Agnus Deaton, cuando trabajó para eso todavía no era premio Nobel. Y me parece que dieron en el clavo en muchos aspectos, ¿no? Ellos se referían a la medición, pero va mucho más allá. Ellos decían, nos hemos dedicado mucho a mirar la producción. No tenemos sociedades, indicadores, autoridades obsesionadas por la producción. Y menos por los ingresos. No por los ingresos mismos, sino porque esos son los que van a proporcionar bienestar. Entonces tenemos que pasar el enfoque al tema de los ingresos, a cómo estos se distribuyen, a cómo las personas se proporcionan bienestar con esos ingresos, con su participación. Y es un cambio de enfoque que me parece muy importante, ¿no? Y que se refiere a otras dimensiones no económicas, ¿no? Hoy uno siente que hay mucho de eso, ¿no? A veces exageramos nosotros con el tema productivo, ¿no? Y yo me pregunto si no también debiéramos estar promoviendo muchas otras iniciativas de la gente que les proporcionan mucho bienestar, de tipo cultural, de tipo social, de tipo de solidaridad, ¿no? De cuidado medioambiental, ¿no? Yo veo a mis colegas, los economistas, hoy preocupados de las cuencas, los estudios regionales, ¿no? Hablan de las cuencas, hablan de los ríos casi como sujetos de temas de desarrollo. Entonces, así te respondo el tema del territorio. Siento que es algo que se mueve además, que explica qué es lo que las personas que lo habitan y los actores que interactúan con él deciden qué es, ¿no? Claro, tiene unos componentes geográficos mucho más fijos, pero es una interrelación entre muchas de esas, y creo que nos ha hecho mucha falta entenderlo mejor para afinar, ¿no? Los instrumentos y para afinar las políticas con que queremos llegar.